Muy buenos días a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast El Orgullo de Ser de nuestra querida Fundación Chile-Iverso. El día de hoy, al igual que el año pasado, tenemos un capítulo muy especial en conmemoración al Día contra la Lucha del VIH-Sida que se celebra el día 1 de diciembre todos los años a nivel mundial. Bueno, este día contamos con dos importantísimos invitados para nosotros. Estamos muy felices de contar con ustedes, comenzando con la expresidenta Michelle Bachelet, la cual, dada su experiencia como médica y su gran esfuerzo y compromiso por los derechos humanos, hoy en día aportará una perspectiva única y valiosa, proporcionando conocimientos profundos sobre esta situación del VIH en nuestro país, y además su participación contribuirá al aumento de la visibilidad del tema, generando una conciencia a nivel nacional e internacional. En segundo lugar, contamos con nuestro queridísimo director ejecutivo y administrador público Frederic Landabur, el cual tiene una gran experiencia en el activismo LGTBI y también ha tenido gran reconocimiento por la promoción de la prevención primaria en nuestro país. Para comenzar un poco, me gustaría que se presentaran y vamos a comenzar con nuestra clásica pregunta y la más importante: ¿cuál es el orgullo de ser de ustedes? Por favor, presidenta, si usted quiere comenzar. Bueno, la verdad es que yo estoy orgullosa de ser mujer. Soy madre, soy abuela, pero sobre todo de ser una mujer que ha tratado de vivir siempre de acuerdo a sus convicciones, a sus valores y principios, pero tratar de que ellos se transformen en políticas públicas para que beneficien a las personas, ¿no? Estoy orgullosa de estar convencida que una de las peores enfermedades, como médica que soy también, enfermedades que puede tener una sociedad, es la desigualdad, la discriminación, la marginalización, sea esta desde el punto de vista social y económico, como por ejemplo la discriminación o la estigmatización de grupos que debido a eso son vulnerables. No son vulnerables porque sean biológicamente, intrínsecamente, sino que por ser discriminados, por tener menos acceso a atención, a servicio, ¿no es verdad? Y podemos estar hablando desde personas que viven con VIH, ¿no? Pero también con mujeres, ¿no es verdad?, que buscan la interrupción voluntaria del embarazo por cualquiera de las tres causales, o de las mujeres que son víctimas de violencia, ¿no?, sexual u de otro tipo. Entonces, y en esta sociedad hemos tendido históricamente a tratar de negar esas situaciones, a no verlas y no asumirlas. Y yo me voy a morir, como digo yo, joven, porque digo que tengo juventud acumulada, porque juventud significa para mí nunca perder la pasión por las cosas, que a uno le importen las cosas. Yo creo que el antónimo de amor no es odio, sino que es indiferencia finalmente, ¿no? Y trataré siempre hasta el día que me muera de estar apoyando las causas que creo que son justas y necesarias. Muchas gracias. Frederic. Mi orgullo de ser. Soy Frederic Landabur, soy administrador público y el orgullo de ser es la lucha incansable e irrestricta sobre los derechos humanos de todas las personas, especialmente a la comunidad LGBTQIA+, que somos las más vulneradas después de las mujeres, porque ahora están el reconocimiento de la mujer y después venimos nosotros y buscamos la equidad y la igualdad entre hombres, mujeres y diversidades sexogenéricas, considerando también que somos todos pilares fundamentales de esta sociedad. El orgullo de ser para mí es la lucha irrestricta a los derechos humanos LGBTQIA+. Y yo me sumo también a Freddy, porque para mí también la lucha de los derechos humanos de todas las personas, de todos los seres, ¿no es verdad?, es clave. Sí, creo que también esa es la importancia de que hoy día estén aquí. Más allá de su experiencia de vida, que yo creo que es importante, su compromiso con los derechos humanos ha sido fundamental para el avance de muchas cosas en nuestro país. Bueno, me gustaría saber un poco cuál ha sido su experiencia con el tema del VIH, desde las distintas esferas que ustedes tienen en su vida. Bueno, yo como soy médico, ¿no es verdad?, y hace años atrás fui contratada en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente como epidemióloga, en trabajos de salud pública, y ahí tenía a cargo un montón de programas, las vacunaciones, etcétera, pero uno de los programas era el programa de que la Comisión Nacional del SIDA estaba implementando de VIH y SIDA en la región que me correspondía, ¿no? Y de hecho entonces me tocó trabajar mucho con los médicos, los infectólogos, los médicos en el San Juan de Dios sobre todo, que estaba ahí como la atención más especializada, ¿no? Y conocer a muchas personas que se habían infectado con VIH. Y después ya me voy a trabajar a la CONACYDA, ¿no es verdad?, como epidemióloga, y ahí una experiencia con las asociaciones de personas que viven con VIH,
pero también conociendo experiencias internacionales, como uno de los profesores, un dermatólogo que venía de San Francisco y contaba las experiencias y contaban las dificultades, por ejemplo, de prevención, cuáles eran los obstáculos, cómo gente que incluso hacía clases de VIH y cómo prevenir, terminaban no tomando las medidas de prevención ellos mismos. Entonces, fueron años de trabajo. Pues fui un mes a París a trabajar en la comisión del SIDA en Francia, a aprender. Mi marido, que lo conocí trabajando en estas cosas, porque era el médico que atendía a los pacientes, él fue al Pasteur, justamente, yo fui a la Subsecretaría de Salud a la parte de VIH-Sida, y él se consiguió una estadía en el Pasteur, justamente viendo qué tecnologías, qué otras cosas él podía aprender para traer de vuelta a Chile. Así que mi experiencia de toda la vida, y bueno, conociendo después a muchos hombres, mujeres, etcétera, luchadores como Freddy, ¿no es verdad? Bueno, también esto es una anécdota, había un programa de ¿cómo se llama esta mujer en el Mega? La Eli de Caso. ¿Ya? Y tenían un panel donde siempre invitaban a distintas personas, y ahí invitaban para hablar de este tema y de prevención y todo eso. Y fue bien divertido, porque una vez yo llegué y me dice la Eli, ¿sabes qué? El dueño del canal me ha pedido que no hables de preservativos. Entonces yo le dije, mire, no tiene ni un sentido que yo venga acá si no puedo hablar de lo que hay que hablar. De todas maneras. De cómo prevenimos. Y también había personas que vivían con VIH en ese panel. Además había, gente, líderes religiosos, pero que apoyaban muy fuertemente la prevención. O sea, era muy interesante. O sea, yo la verdad que he estado toda mi vida muy cerca por temas profesionales, pero también porque podía vivir y sentir lo que era el dolor de personas que, bueno, primero ante algo que era medio desconocido en términos de tratamiento, todo eso, ¿no es verdad? Pero además el dolor de la estigmatización, ¿no? Incluso en los equipos de salud, ¿no? Sí. Entonces, para mí este es un tema muy querido, ¿no? Muy querido, y porque además soy una convencida de que todas las personas tienen los mismos derechos, amen a quien amen, ¿no? De todas maneras. Y que eso es lo que uno tiene que respetar, y siempre asegurar la dignidad de las personas. Y entender que somos todos distintos, ¿no? Y que eso es un valor, no es por el contrario, es un valor la diversidad. Bueno, yo desde mi profesión puedo decir, y desde mi experiencia, en verdad, tengo 32 años, 10 años los llevo luchando en materia de diversidad y principalmente con el enfoque de VIH-Sida. Debo entender de que yo hice mi tesis en VIH-Sida, pero yo el primer día que ingresé a la universidad yo sabía que mi tesis iba a terminar siendo de VIH-Sida, que era lo que me dedicaba y a lo que me dedico hoy en día. Y siento que como Estado no hace falta poner participación ciudadana en la prevención primaria de salud, porque sin la prevención primaria y sin la ciudadanía a la larga vamos a estar cortos en tema y vamos a seguir en aumento con los contagios. Pero soy de la idea de que nosotros como sociedad también tenemos una responsabilidad, y también me hago cargo de esa responsabilidad, porque nosotros también, teniendo todas las herramientas de información necesarias, seguimos no accediendo a esa información. Entonces considero de que también nosotros tenemos, claro, podemos criticar, pero también podemos hacernos nuestra propia autocrítica para saber qué nosotros hicimos mal como sociedad. De todas maneras, sí, estoy súper de acuerdo. Bueno, y de hecho a eso va la tercera pregunta, como ¿qué opinan ustedes sobre la prevención que existe en este país? Y sobre todo que nosotros como fundación apuntamos siempre a la prevención primaria, entendiéndose como acciones que apuntan a impedir el desarrollo de una enfermedad a través del control de los factores condicionantes o causales. Y creemos que en Chile esto no está tan reforzado. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Yo creo que, digamos, cuando la Conacida me tocó a mí estar, nosotros hicimos mucho esfuerzo en ese sentido. Primero, en que la gente supiera cuáles eran los factores causales, claro, cuáles eran las medidas preventivas que uno podía tomar. Y son muy claras, bueno, va desde la abstinencia, ¿no es verdad?, al uso de condones y preservativos, y también mirar cualquier factor que pudiera ser, digamos, causante de llegar a una conducta de riesgo, ¿no?, de adquirir enfermedad. Pero para eso es clave la información. Si las personas no tienen suficiente información, o si la información no está dada de manera adecuada,
puede que nos sirva, ¿no? Entonces nosotros íbamos a los colegios, hablábamos con los chiquillos y las chiquillas, hacíamos también de alguna manera, servía también como prevención del embarazo no deseado, digamos, ¿no es verdad? Pero, por ejemplo, uno iba a los colegios y los profesores de repente, o sea, estaban entregando una información que era bastante pobre, incluso bastante controversial, digamos, ¿no? Entonces, mi sensación, aunque entiendo que va a salir pronto una nueva campaña, justo antes del 1 de diciembre, ¿no es verdad? Sí. Es que otras patologías, otras enfermedades, otras situaciones de salud hicieron que, o tal vez otras lógicas que no conozco en detalle, hicieron que una situación que es social, que es económica también, que tiene todos estos componentes, perdiera como prioridad tal vez en algunas políticas públicas, o al menos en lo que es la campaña de visibilización, de información. Yo estoy de acuerdo con Freddy que esto tiene que ser responsabilidad de todos, obvio. No solo el Estado el que tiene que cumplir. El Estado tiene que asegurar ciertos elementos base, que uno, ¿verdad?, tiene que asegurar que además no solamente la gente con dinero pueda tener acceso a atención médica, a tratamientos, ¿no es verdad?, que no son baratos, y eso se ha ido haciendo a lo largo de los años. En algunas cosas se ha avanzado más o menos, pero también es cierto que cuando uno se encuentra con sectores muy conservadores y los colegios están en manos de los municipios fundamentalmente, falta como esa campaña de educación sexual genérica, tal cual, sí, genérica, ¿no?, para niños y niñas, ¿no es verdad? Que es lo que nosotros tratamos de hacer en su momento con las jocas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso no está pasando. Entonces, yo siento que y de hecho las cifras, no vamos a entrar en datos, han mostrado que siguen aumentando los casos, ¿no? Sí. Solamente el año 2022 hubo 5.000 y tantos nuevos casos, sí, ¿no?, de personas infectadas por VIH. La gran mayoría hombres. Entonces a lo mejor lo que uno tiene que hacer es educación para todos, pero también segmentar mensajes e información, claro, a hombres chilenos y también no chilenos que ven en este país, porque está como miti mota y 50 y 50, sí, 48 versus 50 y tanto. Entonces yo creo que es clave la educación, volver, sí, a los elementos básicos, que prevención primaria. Primero uno tiene que saber cómo se puede contagiar, cómo no se contagia, claro, para no generar ese estigma innecesario, pero a la vez que cada persona, cuando sea una persona que se haga responsable de su propia sexualidad y tome las mejores decisiones, ¿no? Sí. Y sepa cuáles son las cosas que pueden generar riesgo y cuáles no. Y en base a eso y a sus posibilidades tomar las mejores opciones. Pero creo que es clave la prevención primaria, después también la secundaria y la terciaria. Obvio, sí. Pero la primaria es esencial, ¿no? Sí, estoy súper de acuerdo y creo que también estoy súper de acuerdo con el tema de la educación. Sí. Y es súper como, no sé, me llega mucho el tema de que dijera que usted en un momento hizo intervenciones en colegios, igual en esos años era un tema mucho más revolucionario y también estaba mucho más estigmatizado, pero eso se ha perdido, o sea... Entonces yo iba a colegio, iba a universidades, no, eso yo, trabajábamos salud y educación juntas a nivel municipal. Claro, ¿no? Ahora ya esas intervenciones no existen, o sea, solo quedan las campañas. De partida no tenemos educación sexual y... Claro. Está durmiendo la educación sexual integral, que no solo es educación sexual propiamente tal, sino que también es el autorreconocimiento del ser. Claro. De uno ser. No es solo saber las enfermedades de transmisión sexual, claro. No se evoca solo eso. Sí. ¿Cómo llegamos a aquello? O sea, el eslogan de Fundación Chile Diverso es: te quiero sano y te quiero mantener sano. Sí. Pero si tienes VIH, quiero que llegues a tratamiento a tiempo para que no pase etapa SIDA. Porque cuando pasa etapa SIDA, ya no es mucho lo que podamos hacer. Bueno, de hecho, una de las cosas clave es hacerse un VIH. Obvio. O sea, un examen, digamos, de base, por decirlo así. De todas maneras, como los exámenes que uno se hace normalmente. Claro, para hacer cualquier cosa que uno pueda hacer. Obvio. Porque además, hoy día hay terapias, digamos, previas, digamos, ¿no? Sí. Las PrEP, y están las PEP, ¿no? Claro. Entonces, y tú lo que logras cuando ya estás infectado, en el caso, es bajar la carga viral fuertemente, con lo cual es mucho más difícil que tú contagies a tu pareja, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es súper importante. Pero también hay otras cosas que yo creo que son claves, que es retomar esa educación integral, ¿no es verdad?, de las personas, tal como tú decías, tanto en reconocer, saber y ser también, ¿no?
Sí, estoy súper Sí, porque de acuerdo. también debemos entender de que cuando llegamos a tener VIH, muchas veces nuestra autoestima está por los suelos, entonces no tenemos los mecanismos de protección y de seguridad para no adquirir el virus. Entonces igual la educación sexual integral va a llevarnos a, oye, cuídate, respeta tu cuerpo. Es un cambio cultural, Y un finalmente. cambio cultural, es un cambio exacto. cultural, sí. Este tema de la autoestima era un tema súper clave y difícil de trabajar con las mujeres que ejercían el comercio sexual, porque entonces la idea era empoderar a las mujeres, no solo ellas, sino que cualquier mujer, que decir, o sea, incluso en una relación heterosexual, de exigirle a la pareja antes Obvio. de la relación de que usaran condón, preservativo, ¿no es verdad? Y en el caso de las mujeres que ejercían comercio sexual era mucho más complejo, porque por un lado se podían encontrar con una persona que los golpeara, que no aceptara, ¿no es verdad? Y ellas como quedarse sin el trabajo, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros insistíamos es que había que también enseñarle a todos, ¿no? Que Tal esta cual. era una responsabilidad compartida. Es Sí. como cuando se previene, por ejemplo, el abuso sexual infantil, que las partes íntimas no se tocan, no te las puede tocar nadie más que no sea tal tu mamá, Claro. en Doctor, cierta- claro. no to- si te tocan esas partes, eso también debería existir sobre la prevención en materia de VIH, pero no se toca porque sigue siendo estigmatizante para esta sociedad. Seguimos Sí, viviendo en una de sociedad todas muy maneras. estigmatizadora. Y Sí. todavía muy conservadora, que no conservadora. quiere hablar ciertos temas solo Y por más no ahora, querer hablar. Tiene un sector Claro. ultra conservador y de ultraderecha que te imposibilita poder poner los temas importantes sobre la mesa porque te los va a criticar de una u otra forma, esté bien o esté mal, para ellos siempre van a estar mal esas cosas, entonces también ahí hay que tener ojo. Sí, estoy súper de acuerdo. Y bueno, con esto quiero preguntarles como, ¿qué desafíos ustedes visualizan que son los principales desafíos en este momento para combatir el aumento de la infección o de la pandemia, porque es una pandemia, del VIH? Yo diría que lo primero es que vuelva a ser un tema importante en la agenda. Y en la Estoy súper agenda de acuerdo. comunicacional, sobre Sí. todo. O sea, porque la política pública están los hospitales con el personal preparado, están los medicamentos, la transmisión vertical se ha disminuido enormemente de las mujeres embarazadas Sí. a los niños, tanto porque la mamá recibe el tratamiento durante el embarazo y después el bebé al nacer también para Sí. evitar que si hubiera habido alguna carga viral que le hubiera pasado al niño. Entonces hay cosas que han estado funcionando relativamente bien, aunque obviamente siempre se puede mejorar, Sí, ¿no es de verdad? todas maneras. Siempre habrá nuevos esquemas, nuevas necesidades, pero yo creo que es clave volver a colocarlo como un tema importante en la agenda. Sí. Y yo espero, porque además yo recuerdo, yo no sé, me encantaría saber, Freddy, que yo ya, digamos, directamente no tengo tanta información, si tú sientes que hoy día sigues siendo tan discriminatorio y tematizante como antes, porque quiero comentar una anécdota que, ¿se acuerdan ustedes? Hace unos años atrás hubo una de estas teleseries donde el personaje era una persona que vivía con VIH, usted era muy joven, así que capaz que no se acuerdan, y era un tipo encantador, y ¿sabes qué sirvió tanto para una percepción? Para sensibilizar al Para final. decir, sensibilización. podría ser tu hermano, podría Claro. ser tu papá, tu mamá. Es una persona normal, Claro, común y corriente. Exacto. y como era una persona buena onda, encantadora, la gente quedó encantada. Eso mismo ha pasado, por ejemplo, en teleseries donde uno de los protagonistas era un chico que vivía con síndrome de Down. Claro. Lo que quiero decir es que mostrar que son seres humanos, no cifras, por un lado, Exacto. y seres Exacto. humanos que podrían ser parte de tu familia, ¿no? Obvio. O de familia de cualquiera. Y yo creo que eso es clave, darle importancia, pero y en eso no sé, yo no he visto, yo que ahora estoy, digo, cesante voluntaria, aunque hago muchas cosas, pero me refiero, no tengo un trabajo con horario, Claro. salario y todo Claro. eso, veo bastante tele, veo los matinales, veo las noticias, por supuesto, y como que no existe. No, No no existe. se habla del tema. De se hecho, habla. todavía existe la xerofobia. ¿Todavía? Sí, todavía. De hecho, ahora están las aplicaciones de cita express y uno puede poner ahí su estado serológico sobre VIH y hay mucha gente que te discrimina por el tema de tener VIH. Cuando si tienes un tratamiento y eres indetectable, eso va a quedar ahí en tu cuerpo y no vas a hacer la transmisión. Claro. Pero seguimos estando en una sociedad totalmente Es que está desinformada. discriminatoria. ¿Por qué? Porque le faltan las herramientas
que como sociedad no se las hemos dado y tampoco las hemos tenido nosotros. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que mi educación sexual fue ver a una matrona en mi colegio de básica enseñándome a poner un preservativo. Y eso que era súper moderno, porque Sí, en la mayoría de las partes de no todas siquiera debe haber maneras. pasado eso. No, de todas maneras. Exactamente. Entonces, igual, ahí nosotros también vuelvo a hacer la autocrítica de que nosotros, si queremos una sociedad, porque esta sociedad está enferma. Y digo que está enferma porque cuando a una persona le detectan VIH, a todas y todos nos detectan VIH. Porque también somos seres humanos. Y la H, por ejemplo, para mí es humanidad. Entonces, ¿dónde está la humanidad del ser humano en general al tema del VIH? No somos número, no somos solamente una encuesta para poder llegar a un puntito para marcar más o menos. De todas Somos maneras. seres humanos y la humanidad y la humildad se ha perdido en esta sociedad. Y otro desafío que yo quisiera mencionar tiene que ver con el tipo de constitución que vamos a aprobar o rechazar en el país, porque se dice, entre otras cosas, aparte de que va a implicar retroceder en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no es verdad? Pueden declarar inconstitucional las 3 causales, pero además, en tema de educación, dice que tiene que ser el interés de los padres y no el interés del hijo. Digamos, está dicho de una manera así como... Bien confusa, bien confusa, ambigua. Claro. Pero el drama es que se te permite la objeción de conciencia. ¿Qué pudiera pasar? Tal cual. Que un colegio pudiera decir, esta niñita embarazada no puede asistir a clases, ¿no? De todas O maneras. estos hijos de padres separados no, No pueden pueden venir. estudiar. O este niño que vive... Niños de padres homoparentales. Claro, madre- homoparentales, ¿no es Sí. verdad? Se O le niega el este acceso. niño que tuvo una transmisión vertical que en un momento que a lo mejor no había el tratamiento, no Claro. sé qué. Entonces, bueno, también puede ser el otro extremo, personas antivacunas que deciden no vacunar Obvio. a sus hijos y ponen en peligro a toda la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es un exceso del derecho a objeción de conciencia, Sí. ¿no? Estamos Y es muy súper de acuerdo en riesgoso, y es muy nosotros. riesgoso Sí. si una cosa así se aprueba. En contra De de todas la maneras. homofobia, de la discriminación y en contra de ese, porque ese tema que toca nos corresponde a nosotros hacernos cargos porque nos toca de lleno. Porque Sí, pues. la objeción de conciencia individual e institucional, la institución puede discriminarnos y no podemos reclamar. ¿Por qué? Porque está consagrado en la Carta Magna. Entonces, cual. me preocupa que votemos esta constitución que no representa el Chile de verdad, el Chile real. Pero además que no es ridículo pensar que puede haber objeción de conciencia institucional. Si las personas pueden ser objetores personalmente, ¿no? Obvio, Porque tienen sí. una Sí. cierta creencia, Un no sé valor qué, y ¿no? principio. Pero una institución, así Sí. como un hospital, ¿por qué podría ser Claro, como bajo Como la qué persona concepto, jurídica. o sea, Claro. ¿quién define realmente cuáles son los criterios para La lucha de la objetar persona algo? jurídica con la persona natural, ahí se confrontan. Y No, creo es que va súper pienso así. de, esta temática va súper de la mano, bueno, con lo que nosotros estamos haciendo también como nuestro activismo político. Estamos súper de acuerdo, o sea, creemos que sobre todo en un día tan importante como la conmemoración en contra de la lucha del VIH-Sida, es súper importante relevar el proceso que se viene en nuestro país, Sí, yo que creo también que va a ser claro. definitorio para estas cosas. La gente piensa que no afecta, pero indirectamente siempre nos va a afectar en todas las esferas de nuestras vidas. Sí. O sea, va a ser la Entonces- carta que nos va a regir durante los próximos 40, 50, 60 años. De todas maneras. Y no podemos estar con esta constitución si se llega a aprobar. Espero que nuestra ciudadanía vote a conciencia y en contra. No tengo problema de decirlo porque no representa el Chile de verdad, el Chile real. No. Yo también lo he dicho públicamente, así que no tengo Sí. ningún problema en decirlo. Bueno, que nosotros yo- como fundación Sí. también, así que sí, estamos en la Claro, misma línea. claro. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, me gustaría hacerle 2 preguntas y que ustedes las respondan como quieran. Primero, ¿qué recomendarían ustedes? ¿Qué mecanismos recomendarían ustedes para fortalecer todo este tema de la prevención en Chile? Y cómo eso lo vinculamos a las familias, que para nosotros como fundación es súper importante la familia. Creemos que la familia es el núcleo fundamental de nuestra sociedad, pero no la familia tradicional, no la familia que se ha tratado de vender durante muchos años y que un sector muy conservador sigue tratando de perpetuarlo. Nosotros creemos en la familia diversa, la familia de la abuela con el nieto, de las 2 mamás con los hijos, de los tíos, las familias que existen en Chile, las familias reales. Aquí en Chile tenemos una gran diversidad de familias que no se han reconocido. ¿Qué opinan ustedes sobre eso?
A ver, habiendo sido una madre en una familia monoparental, digamos, es evidente para mí es evidente que hay muchas familias, ¿no? Hay familias tradicionales y también juegan un rol, sí, ¿no? de ¿verdad? todas maneras. Pero hay otras familias que por diversas condiciones se han ido formando, que son buenas familias, cariñosas, protectoras, ¿no es verdad? Y que obviamente tienen el rol, por un lado, si tienen hijos, sean propios, adoptados, poder también generar esta conciencia, ¿no? Claro. Para una prevención primaria de futuro, pero también un rol en sus propias comunidades. Porque creo que todo el tema de la estigmatización y toda discriminación tiene que haber, por un lado, con prejuicio, ¿no? Con estereotipos, y también con una mirada histórica, antigua, que no se condice con los días de hoy. Nosotros no podemos pretender ser un país moderno, innovador, todo esto en la economía y esto otro que le llaman algunos valóricos, pero yo diría moral, ¿no? Moralina más bien, pero ya, ser conservadores. O sea, es como que hay una disociación entre lo que queremos por un lado como país, por otro lado en que hay temas que siguen siendo profundamente controversiales en este país, ¿no? Sí. Y que si bien yo creo que se ha avanzado, hay más gente, por ejemplo, que está por la interrupción del embarazo por 3 causales. Hay gente que no, obviamente están en su legítimo derecho a pensar lo que quieran. Obvio. Pero lo que nadie puede hacer es imponerle al otro una cierta mirada, una única mirada, una única perspectiva, sino que tiene que entregarle a las personas de acuerdo a sus necesidades lo que pueda ofrecerse. Y en ese sentido, el Estado siempre tenía que jugar un rol, y yo creo que la pandemia del COVID, si algo mostró, es que si no es por el sector público, Estado, que compra vacunas, que los hospitales... O sea, el sector privado siempre puede jugar un rol, obvio, pero el Estado es esencial. Entonces, más allá de que estoy de acuerdo con que la sociedad civil, la sociedad, tiene que jugar un rol fundamental, las familias también, pero también el Estado tiene que tener el rol de apoyo a la familia, de informar a la familia, herramientas finalmente a las familias. Y sobre todo las familias yo creo que juegan un rol súper clave, o debieran jugar un rol súper clave, en lo que es, en que la gente, jóvenes, niños, conozcan sus derechos. Porque si tú no conoces tus derechos humanos, no hay ninguna posibilidad que tú digas quiero que estos derechos no me sean vulnerados, ¿no? Entonces, la familia puede jugar ese rol. Nosotros intentamos, con todas las salas cunas y jardines infantiles que hicimos, porque yo creo que la educación temprana es clave en lo que va a ser el adulto futuro o joven futuro, de tener como charlas con los padres para que no discriminaran a la niñita versus el niñito, ¿no es verdad? Claro. Tratamos de hacer educación en las salas, digamos, los papás, en los jardines infantiles, pero también con los niños y niñas. Cambiamos los afiches, donde en vez de Puyos Reyes había Reina. O sea, tratamos de generar condiciones de mayor igualdad en los distintos planos. Yo creo que se puede hacer mucho más. De todas maneras. Y eso maneras. Es en el caso que estamos hablando ahora también. Se puede hacer mucho más. Y yo creo que eso va de la mano de lo que usted decía, ponerlo como prioridad. Si solo se pusiera como prioridad, hay cosas que no requieren de tanto gasto, porque generalmente eso todo dice, no, es que es plata. Hay cosas que no requieren tanto gasto y que podemos hacer cambios súper importantes y realmente llegar a las poblaciones, a la gente, a las personas que son, sobre todo los adolescentes, niños y niñas, son los que se están contagiando más en este momento. Claro, estaba mirando los datos, ¿no? Sí. Sí, de hecho, si lo de tomamos 20 a 39, como... la mayoría. También, la mayoría, pero cuando tú vas a otras infecciones de transmisión sexual, incluso baja a 15. La edad de la 15 y los 29 bueno, años. Hoy en día yo estuve leyendo como el inicio de la actividad sexual a los 12 años. Entonces, o sea, ya tenemos que poner ojo. Realmente no es algo que no esté pasando, Y ahí también podía evitar el embarazo adolescente. De todas maneras. Que tampoco se toca porque también se invisibiliza. Entonces, ¿qué hacemos? La familia aquí también cumple un rol de enseñanza, de educación. Es determinante igual finalmente tu familia. Primero, la educación te la entregan tus familiares con los valores y principios del hogar, y después te forman el conocimiento, los establecimientos de educación, ya sea en la primaria, secundario, universitario, pero te va formando. Entonces la familia también cumple un rol. Y además, en temas de VIH, la familia cumple también el rol de protección, de contención emocional. Claro. Porque
esa persona que recibe la notificación de ser una persona que va a vivir toda su vida con VIH, que no se va a morir, que hay que dejar en claro eso, que no se va a morir, que solo es una enfermedad crónica, que si recibe el tratamiento a tiempo y está tomándose su medicación a tiempo, no se va a morir. Eso es un estigma de que, ay, tenés VIH, ¿cuándo te mueres? No, no hay que hablar de muerte porque es una enfermedad. Ya dejemos de... Si bien es un virus y todo, pasa a ser una enfermedad crónica tratable, porque tenemos las herramientas de cuidado con el medicamento. Entonces la familia cumple el rol, como decía, de la contención emocional, de decir, ¿sabes qué? No importa, eres parte de nuestra familia, te vamos a apoyar, te vamos a contener y te vamos a apoyar. Claro. Igual lo positivo es que sí, yo siento que eso ha habido un cambio. Las familias hoy en día están un poco más abiertas y hay una mayor contención que cuando empezó toda esta temática. O sea, antiguamente se enteraban y te echaban de la casa. Claro, y además era un periodo en que cuando yo iba a ponerlo como prioridad, no es ponerlo como en algunos países que lo ponían como desde el terror, ¿no? Desde el espanto, maneras, claro. Desde unas imágenes de personas que estaban ya francamente desnutridas, en muy pésimas condiciones. Y nosotros descubrimos, bueno, en esa época cuando nosotros diseñábamos las campañas decíamos, no, hay que dar esperanza, hay que mostrar qué es esto. Claro. Es verdad que en esa época mucha gente se moría porque no había tratamiento, ¿no? Y sin tratamiento la duración es corta, hace 3 años, qué sé yo. Pero la verdad es que hoy día estamos en un escenario completamente distinto. Sí. Y las personas pueden vivir larga vida, pero lo más importante es que esa larga vida sea una vida digna, ¿no? De ¿verdad? todas maneras. Plena, ¿no? Maneras, sí. Porque o sea, eso es lo que uno quisiera para todas las personas, que las que viven con VIH. Obvio. Y las que no viven con VIH. Para todas pero las ¿por qué hay que discriminar a las personas que viven con VIH? O sea, se merece una vida llena de orgullo de ser, como dicen ustedes. Hay personas que tienen pareja y su pareja es VIH positivo y está lo que se conoce o lo que conocemos nosotros con parejas serodiscordantes, que quiere decir que una persona de la pareja tiene el virus y la otra no lo adquiere. Entonces, el amor existe para todos. Si vamos a hablar de amor y de contención familiar en temas de VIH, también no tengan miedo a enamorarse, porque también es importante, porque muchas veces se priva de ese amor, tener una vida, de tener una vida normal, por el estigma de esta sociedad. Entonces también tengamos fuerza y fe y esperanza en que el amor existe para todos. Pero es súper clave este tema, porque a mí me tocó también conocer el caso de una niñita que en esa época, como no se conocía mucho, a través de una transfusión sanguínea, les quedó con VIH positivo. Y entonces yo con esos padres tuvimos conversaciones mucho tiempo. Y después ya la niñita tenía como 15 años, quería pololear. Como la familia también hacía esa contención también de orientarla, de apoyarla. Claro. Tomar la decisión en ese momento era muy diferente de ahora, ¿no? Sí, de todas Le maneras. va a decir al pololo, no va a decir, o sea, todas esas cosas que... Claro, uno como médico puede aconsejar, pero al final es la familia, yo creo, la que puede los que van a influir en ese desarrollo grande, como normal que debiera tener. Claro. Bueno, quiero agradecerles. Esas son nuestras preguntas. Me gustaría que quizás ustedes, si quieren dar algún cierre personal, algún llamado sobre la temática, más que nada agradecerles por relevar la importancia de esta temática. Para nosotros es súper importante difundirlo, ya que nosotros lo vemos desde la sociedad civil, también tenemos un rol importante, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil. Y creo que es súper valioso contar con 2 experiencias tan importantes, porque creo que ambos, desde distintas esferas, han tenido una experiencia muy importante y relevante con respecto a la temática del VIH. Y somos generaciones completamente distintas. Sí. De todas maneras, sí. No, yo lo único que quisiera decir es que este 1 de diciembre reanudemos nuestro compromiso, ¿no es verdad?, con las personas que viven con VIH y que merecen toda la dignidad y el respeto. Mirémonos si tenemos sesgos, si somos prejuiciosos, si armamos estereotipos. O sea, no solo acojamos, pero también preguntémonos, porque muchas veces las personas juran que no son estigmatizadoras y están siendo profundamente estigmatizadoras. Entonces yo diría, sigamos comprometidos con la causa, digamos, pero a la vez hagamos un viaje al interior y revisemos qué es lo que nos falta para poder ser una persona realmente apoyadora de los derechos humanos de todas y todos y todes,
para que efectivamente seamos una sociedad más justa. Sí, de todas maneras. Yo Muchas gracias. quiero agradecer la invitación de Fundación Chile Diverso, a pesar de que sea el director ejecutivo, porque podría haber estado el presidente De todas maneras. o cualquier sí. otra persona integrante de la fundación. Agradecerle la participación por esta temática. Y quiero cerrar solamente diciendo, el VIH no discrimina, tu ignorancia sí. Por eso cuídate e instrúyete, porque edúcate. Necesitamos educación sexual integral para combatir el VIH-Sida y dejar la estigmatización de lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.